Buenas noches a todos. Bienvenidos al taller de POCUS Neonatal, organizado por la Sociedad Latinoamericana de Residentes de Neonatología, en conjunto con la Asociación de Médicos Neonatólogos de la Ciudad y Valle de México. Esta es la modalidad virtual. El plan es realizar pues varias sesiones virtuales para ver la teoría y posteriormente se va a realizar el taller presencial en la ciudad de Toluca para el mes de septiembre. Bienvenidos a las sesiones, a esta sesión académica. También damos agradecimientos a todos los que hacen posible estas sesiones. Hoy se va a realizar la segunda sesión virtual. El tema es el ABC del ultrasonido pulmonar. Y para el desarrollo de la sesión tenemos como invitada a la doctora Alejandra Sánchez Cruz. Para presentar a la doctora Alejandra Sánchez Cruz, tenemos a la doctora Janet Sánchez. Ella es neonatóloga, egresada del Hospital Infantil Federico Gómez y actualmente se encuentra en Ecuador. Le cedo el micrófono, doctora Janet. Buenas noches, un gusto compartir con ustedes esta sesión. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Alejandra Sánchez, un resumen de su amplio currículum, especialista en pediatría del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, subespecialidad en neonatología de la UMAE Hospital de Ginecobstetricia número 4, maestra en ciencias médicas del Centro Médico Nacional Siglo XXI, secretaria de la Asociación de Médicos Neonatólogos de la Ciudad y Valle de México, adscrita al servicio de la terapia intensiva neonatal en la UMAE Hospital Ginecobstetricia 4, profesora adjunta de neonatología de la UMAE 4, profesora adjunta de asesorías metodológicas para curso de residencias médicas en la Universidad La Salle, certificación en pediatría y neonatología y autor y coautor de diversas publicaciones. Damos la bienvenida a la doctora y le cedo el paso para inicio de la sesión. Gracias a la Sociedad Latinoamericana de Residentes de Neonatología, gracias al doctor Marlon por la invitación, gracias a los asistentes y vamos a continuar con el programa académico, como comentaba el doctor Marlon. En esta sesión lo que vamos a ver es precisamente el ABC del ultrasonido pulmonar. Voy a compartir mi pantalla. Nada más, por favor, si me pueden comentar si se ve bien. Sí, doctora, sí se ve muy bien. Ya está compartido. Sí. Perfecto. Bueno, pues, ¿a qué se refiere el ABC del ultrasonido pulmonar? Es básicamente, como les comentaba el doctor Ibarra la sesión pasada, a entender un poco cuáles son los signos, lo que más vamos a ver comúnmente en el ultrasonido pulmonar. La verdad es que es un tema bastante amplio, por eso precisamente es que se hace de manera de taller, porque nos podemos llevar hasta 5 o 6 horas solamente en teoría por cada una de las patologías que podemos nosotros revisar de este tema. Entonces, en esta sesión, el objetivo es que se lleven un poco de todo, porque si me pusiera a hablar de cada tema en particular, nos podríamos tardar aquí mucho tiempo. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Nosotros ya sabemos que el ultrasonido es precisamente un estudio que se puede realizar en el sitio de atención al cuidado del paciente. Por eso es que ha tenido tanto auge desde hace ya bastantes años. En la medicina de adultos, ellos ya la utilizan desde hace muchísimos años más que los pediatras. En el área pediátrica fueron primero los urgenciólogos pediatras los que empezaron a utilizar ultrasonido en el sitio de cuidado. Y en el año de 1990 fue cuando se utilizó por primera vez para el diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria neonatal. En el año de 1995 se describió por primera vez el uso en neumotórax en pacientes adultos. Poco a poco ha habido más publicaciones en cuanto a neumotórax, en cuanto a derrame pleural, en cuanto a malformaciones pulmonares en el área neonatal. Entonces también es algo ahí que incluso cuando hemos trabajado con urgenciólogos pediatras, vemos también las diferencias, ¿no? En alguna patología o en otra, pero básicamente
para neumotórax, para derrame pleural, pues vemos lo mismo. ¿Y en qué se va a basar el ultrasonido pulmonar? Pues en los artefactos, precisamente. Por eso es que antes se consideraba que el aire era el enemigo del ultrasonido. ¿Por qué? Porque vemos artefactos. Y gracias a todos estos autores que han publicado desde hace más de 15 años en la pediátrica y sobre todo en neonatal, es que ya podemos saber que con un código de artefactos vamos nosotros a interpretar cada uno de estos para guiarnos, como comentaban la sesión pasada. Acuérdense que todo es ayuda, ¿no? No solamente con el ultrasonido pulmonar vamos nosotros a hacer el diagnóstico y a tratar el paciente. Ahora sí que no cabe duda lo que se va a diagnosticar, incluso aunque el paciente esté asintomático, va a ser un neumotórax. Pero todo lo demás sabemos que debemos de tener muy en cuenta el contexto clínico de nuestro paciente, la historia clínica, otros estudios de gabinete, etcétera. Por eso es que se dice que el ultrasonido pulmonar pues es una adición al estetoscopio, ¿no? Es otra forma de completar nuestro estudio al paciente. Entonces, este código de artefactos se va a generar porque el haz del ultrasonido se va a encontrar con la línea pleural y se va a reflejar el contenido aéreo de los pulmones. Ya hay muchísimos estudios de sensibilidad, especificidad y la reproducibilidad del ultrasonido pulmonar. Hay un estudio importante donde se vio el acuerdo entre intraobservador, entre un nivel principal, o sea, alguien que estaba apenas empezando a hacer el ultrasonido, entre un nivel experto y un nivel intermedio. Y se ha visto que en todos los casos, en las patologías, digamos, más frecuentes en los recién nacidos, que puede ser el síndrome de dificultad respiratoria y taquipnea, pues ha habido un acuerdo bastante aceptable. Ya con el uso generalizado del ultrasonido pulmonar se ha visto que tiene una buena sensibilidad y especificidad para varias patologías, como pueden ustedes ver aquí, ya sea para derrame pleural, consolidaciones, síndrome intersticial, que es básicamente un edema alveolar, y como les decía, neumotórax. Incluso se ha visto que es 100% específico para neumotórax ocultos por radiografía. Y gracias al que cada vez va siendo más generalizado el uso de ultrasonido en áreas de primer nivel, pues se ha reducido hasta un 70% el número de radiografías. Y pues nosotros que específicamente trabajamos con neonatos, saben ustedes que esto es muy importante. Entonces, cada uno de los pacientes a los que se les realiza ultrasonido pulmonar y con esa misma herramienta se va dando seguimiento a su paciente, van a ver que puede recibir hasta un tercio de la radiación que recibía anteriormente al uso del ultrasonido pulmonar. En el hospital donde yo laboro, creo que sí les comentó el doctor Ibarra que nosotros tomamos un taller con el grupo de París que vino aquí a nuestro país. Nosotros aprendimos el ultrasonido desde hace 5 años y hemos precisamente estado haciendo, cada uno de nosotros ha tenido pues, su curva de aprendizaje y hemos podido compartir pues nuestra información, ya nuestro conocimiento, los casos, todo lo que hemos obtenido a nuestros compañeros, a los residentes que están con nosotros también en los hospitales. Aquí les muestro unas imágenes del equipo que tenemos nosotros disponible en la gineco. Es un transductor portátil. ¿Por qué también se los muestro? Porque quiero que incluso vean que con un equipo que no es sofisticado, que no es un equipo pues de primera, puedo yo hacer un diagnóstico adecuado y podemos inferir en el tratamiento, en el pronóstico del paciente, en todo. Aquí los residentes han podido aprender a hacer ultrasonido pulmonar y también tenemos 2 grandes cardiólogos, ecocardiografistas que también les han enseñado a estos residentes de neonatología toda esa parte que el doctor Ibarra también conoce de la ecocardiografía funcional. El transductor que yo tengo es un transductor portátil lineal y vemos las imágenes a través de una tableta. Entonces les digo, para cuestiones, digamos, prácticas y precisamente en pacientes graves es una buena opción. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los otros equipos que se pueden ocupar. En el año 2021 se publicó, gracias a la Federación Nacional de Neonatología también, el PAC Libro 6, Ultrasonografía Pulmonar Neonatal. Por si no se los habían compartido, aquí les comparto el código QR donde pueden descargar el libro. Aquí vienen videos, entonces a mí me gusta mucho en lo particular el libro porque cuando yo aprendí a realizar el ultrasonido pulmonar,
muchas cosas nos las imaginábamos porque ni siquiera en los artículos venían los videos, ¿no? Poco a poco, pues obviamente fue avanzando todo esto y ya cada artículo te mandaba el link de algún video, pero también fue precisamente que para nosotros surgió entonces esa necesidad de ir haciendo nuestra biblioteca de clips y pues ahora gracias a esto es que podemos nosotros también, todas las imágenes que les compartimos o en su mayoría son de nuestro grupo. Entonces, pues ojalá que lo puedan consultar. Y ya entrando en las generalidades del ultrasonido, ya hay muchísimos estudios. Cuando yo empecé hace 5 años a leerlo, pues digamos que se me hacían muchos. Pues bueno, ahorita es muchísima literatura que ustedes pueden encontrar de ultrasonido pulmonar neonatal en distintas patologías. Ya hay muchos estudios que demuestran el valor de este estudio. Como les decía, debe ser ya como un sexto sentido para nosotros, para el neonatólogo que somos los médicos que estamos en el área crítica, no solo les decía para diagnosticar, sino para tratar al paciente e incluso para poder saber su pronóstico, ¿no? Y sabemos también, afortunadamente, es una técnica relativamente fácil y rápida de aprender. Esto, por ejemplo, comparado con los cardiólogos de ecocardiografistas, que ellos también llevan pues un buen rato haciendo, teniendo, digamos, esos estudios de ecocardio y que se tardan bastante tiempo en aprender y en ser un poco más expertos. El ultrasonido pulmonar, la verdad es que es relativamente fácil y rápido. Hay varios estudios donde demuestran incluso que con un curso de 12 horas y una práctica pues corta, ustedes pueden realmente aprender a hacerlo. Y así es como nosotros aprendimos. Nos dieron un curso de básicamente 2 días, un día la teoría, un día práctica y la bendición y háganlo ustedes en sus hospitales si les gustó. Entonces así fue como los hicimos, entonces nosotros somos la viva imagen de que sí podemos aprenderlo los neonatólogos y que nos sirve de mucho en nuestro día a día. Es un estudio rápido, se puede hacer desde 5 minutos a 10 minutos si lo hacen ustedes un poco más minucioso. Si en cuestión de urgencias, es decir, para detectar un neumotórax, un derrame pleural, en cuestión de segundos, ustedes tienen ahí el diagnóstico. Es un estudio que es reproducible. Como decíamos, una de las grandes ventajas es que lo hacen en la cabecera de su paciente y no ionizante, ¿no? Muy importante para nuestros pacientes pediátricos. Y a las guías europeas han demostrado en muchas ocasiones y en las últimas guías la importancia de hacer ultrasonido pulmonar en la evaluación de los pacientes que están críticamente enfermos. A pesar de todas estas bondades, la realidad es que aún en nuestro país y en muchos países también, por ejemplo, yo pensaba que en Canadá lo utilizaban ellos ya y hace algunos meses que platiqué con unos doctores de Canadá y dicen que no lo saben realizar. Entonces les digo, a pesar de todas estas bondades, es poco utilizado en los recién nacidos. Entonces, como les decía, es un estudio simple. ¿Por qué es que vamos nosotros a ver los artefactos y qué es lo que vamos a interpretar con ellos? Pues precisamente el aire y el líquido están mezclados en el tórax. Aquí la gran ventaja de los neonatos es que el pulmón es el órgano más voluminoso. Entonces podemos tener incluso pacientes de 500, 600 gramos. Digo, hablando en mi hospital, tal vez en sus unidades tengan pacientes incluso más pequeños, que colocan el transductor y están viendo prácticamente todo el pulmón, ¿no? Con un solo corte en la parte anterior y en la parte lateral. Entonces es una gran ventaja cuando ya haces también ultrasonidos pulmonares en, digamos, lactantes o en pacientes pediátricos un poco más grandes, pues sí se ve que es mucho más fácil en un neonato. Todos los signos radiológicos van a derivar de la línea pleural, entonces por eso les digo que es muy fácil de que nosotros observemos los artefactos y es un estudio dinámico. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente lo que yo vea ahorita pueda ser distinto a lo que pueda ver en 2 horas, a lo que pueda ver en 24 horas, a lo que vea en 7 días, en un mes, etcétera. Y esa es una de las grandes ventajas del ultrasonido pulmonar, que pueden hacer seguimiento de sus pacientes desde el nacimiento hasta el alta, ¿no? Como comentaba el doctor Ibarra, vi que le hacían algunas preguntas ahí del seguimiento de los pacientes y de todo esto, y como él decía, nosotros, por ejemplo, en medicina privada, la realidad es que si uno no lo cobra como
Hoy le hice ultrasonido pulmonar 5 veces, pues no. Pero es una gran ventaja, la verdad es que para nosotros como médicos tratantes es de gran ayuda, porque sí, es cierto, hay pacientes en los que cursan con taquipnea con SDR y que no le solicitamos ni una sola radiografía de tórax, pacientes que tienen neumonía, que también en algunas ocasiones hacemos, digo nosotros, porque ya somos un nivel un poco más avanzado, pero si uno va empezando, sí se recomienda hacer alguna radiografía para ver precisamente la comparación, ¿no? De lo que ustedes encuentran en el ultrasonido y lo que se observa en la radiografía. Y de hecho, pues así es como se hicieron muchos de los estudios para ver precisamente sensibilidad, especificidad, tomando en cuenta radiografía como estándar de oro. Entonces, esta es una de las grandes ventajas del ultrasonido. Todas las alteraciones que vamos nosotros a ver van a involucrar la línea pleural y gran ventaja que casi el 99% de las consolidaciones van a alcanzar la pleura. ¿Qué equipo vamos a utilizar? Pues como lo pueden ver ustedes aquí en la imagen, podemos tener equipos súper sofisticados de millones de pesos. Lo que vamos a utilizar es un transductor lineal. Este transductor que les muestro aquí es palo de hockey, es un transductor lineal, es muy pequeñito, por eso sirve muy bien para ver también el tórax, parte superior, inferior y lateral de nuestro paciente. Pero si ustedes no tienen un transductor de palo de hockey, que sería pues, lo más sofisticado y bonito y lo ideal, pueden ocupar cualquier otro transductor lineal o un transductor portátil como el que les mostré anteriormente y que viene aquí en la imagen con la letra A, donde también nos puede dar, dependiendo de la generación que sea de ultrasonido portátil, de la marca, etcétera, puede ser que lleve de megahertz, que puedan ser mínimo 7.5 y lo máximo pueden ser 15. Se ve mucho mejor con unos 10, 15 megahertz, pero 7.5 también la verdad es que nos ayuda bastante y se ve bien la imagen. Todo depende también de que ustedes se vayan ahí como familiarizando con su equipo y ya cuando ocupan un palo de hockey, bueno, pues ven la imagen súper nítida, ya no queda ninguna duda, pero con 7.5 MHz pueden ver bastante bien. Entonces aquí nada más para recordar, el transductor tiene una escotadura, entonces que es la estrellita que nosotros le ponemos aquí en las imágenes. Estas imágenes también las encuentran en el pack, entonces para que no se preocupen, igual el doctor Serna comenta que la plática queda grabada, pero también la información la pueden obtener en el pack. Entonces, esta escotadura tiene que ver hacia la derecha del paciente para que estén bien situados. Y en la imagen que les ponemos aquí abajo, donde ya se ve una imagen fija del ultrasonido pulmonar, la escotadura, esta nos habla precisamente de que estamos bien situados. Entonces, que pusieron ustedes a la derecha del paciente la escotadura. ¿Cómo vamos a adquirir las imágenes? Bueno, generalmente vamos a observar 6 áreas del pulmón. Vamos a observar el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. El pulmón del lado derecho y del lado izquierdo se tiene que dividir en 3 áreas, que es la superior anterior, inferior anterior y la parte lateral. Aquí viene cómo debemos de dividir las áreas. En la parte anterior se tienen que ir por la línea paraesternal y tienen que hacer un barrido que va a llegar hasta la línea axilar anterior. En la zona anterior, todo esto es la zona anterior superior. La zona inferior anterior igual tiene que ser de la línea paraesternal, van a hacer un barrido hacia afuera para llegar a la línea axilar anterior. Esa es la parte inferior anterior. Y la parte lateral tiene que ser un barrido que puede ir de acá atrás hacia adelante, o sea, de la línea axilar posterior hacia la línea axilar anterior. Y sobre todo también en algunas cuestiones de urgencia lo pueden hacer rápido el barrido de atrás hacia adelante para ver si hay un derrame pleural, si su paciente está con un deterioro respiratorio. Entonces, esas son las 6 áreas que tenemos que observar, que explorar en el ultrasonido pulmonar. Mucho cuidado de no poner sobre el esternón, no dejar el transductor a nivel paraesternal nada más, porque si no a veces pueden creer que están viendo una consolidación y lo que están viendo es realmente el timo. Entonces ahí mucho cuidado. Esto lo vamos a ver ya, digamos, un poquito más dinámico cuando tengamos el taller ya presencial y les enseñamos cómo se tiene que hacer el barrido, pero es de esta forma como deben de ir adquiriendo las imágenes. En la parte posterior
No se hace, digamos, de manera generalizada la exploración en la parte posterior, porque pues ustedes saben que estamos hablando de pacientes neonatos inestables. Si el paciente está estable, es fácil pronarlo y podrían hacer el ultrasonido, pero deben esperar 1 hora posterior a haberlo pronado para que obtengan unas imágenes adecuadas. Cuando les hablo de imágenes, me estoy refiriendo a clips. Digo imágenes, pero son videos. No son imágenes fijas lo que analizamos en el ultrasonido pulmonar, sino son videos. Son clips que van de 6 a 10 segundos. No deben de durar menos de 6 segundos porque si no nos da la información suficiente y no se ve todo el barrido que hacemos y puede ser solamente como un loop lo que ustedes estén viendo y pueden extenderlo a lo mejor hasta 20 segundos si quieren, pero de 6 a 10 segundos nos da muy bien la información y vemos todo el barrido que están haciendo ustedes del área. Entonces les decía, en la parte posterior tiene que ser la exploración de la línea paravertebral hacia la línea axilar posterior y generalmente la utilizamos para ver cuando tenemos pacientes con consolidaciones. Porque si de manera inmediata ustedes pronan al paciente, suponiendo que no es un paciente tan inestable y que no se satura al pronarlo, van a ver peor esa parte, pues precisamente porque el paciente estaba digamos, en esa posición y se ve por la misma gravedad, se ve peor la imagen, se ve más el edema. Entonces hay que esperarse, ya hay varios estudios que demuestran esto también, donde se tiene que esperar 1 hora para ver la parte posterior. Y si su paciente está en esa posición, pueden hacer el ultrasonido, ven la parte posterior lateral, lo ponen ahora sí en supino y se esperan 1 hora para hacer el estudio también. Entonces, para que vayamos entendiendo qué es esto que vamos a ver. Aquí estas son imágenes fijas, pero es precisamente para que ustedes identifiquen que en la parte izquierda de su pantalla lo que van a ver corresponde a la base del pulmón o a las piernas del paciente para que más o menos así lo vayan teniendo en su mente. Y lo que vemos en la parte derecha de nuestra imagen o de nuestro clip va a corresponder a la parte superior de mi pulmón o a la cabeza de mi paciente. Esta E corresponde al esternón y vamos a ver aquí todo lo que se ve de este lado ya es la línea pleural y el parénquima pulmonar. Entonces, por eso les digo, a veces si se quedan en esta parte, están muy pegados al esternón, se pueden confundir y creer que están viendo una telectasia o una consolidación y lo que ven es el timo. Y aquí recuerden, esta estrellita quiere decir que la escotadura, si ustedes están en esta parte anterior, va hacia la derecha de mi paciente y si estoy en la parte posterior, lo mismo, tiene que ir hacia la derecha. Entonces aquí si están en la parte posterior van a identificar las vértebras y lo que vamos a ver de este lado es ya nuestra línea pleural y todo el parénquima pulmonar. De este lado igual, vean el esternón y empezamos a ver el pulmón. Entonces, para que más o menos vayan viendo la orientación anatómica y dónde debe ir la escotadura siempre a la derecha. Entonces, acuérdense, base de mi pulmón y ápice de mi pulmón o piernas de mi paciente, cabeza de mi paciente. Y recordar, muy importante, cuando hagan ustedes un ultrasonido pulmonar, tiene que ser de las 6 áreas que dijimos. A veces hay bebés muy pequeñitos y si ustedes tienen un transductor pues grande como el mío, incluso con un mismo corte en la parte anterior abarcan todo el tórax. Entonces, hay algunos estudios donde ocupan 4 áreas, ¿no? Anterior, lateral. Me imagino también porque su transductor debe ser bastante grande. Pero si no, entonces anterior, superior, inferior, anterior y lateral. Y aquí nada más es para demostrarles que se puede ver diferente cada una de las áreas. Por eso es muy importante hacer el estudio de todas las áreas pulmonares. Si se fijan aquí, lado derecho y lado izquierdo, yo creo que ya saben un poquito más o menos de los artefactos, porque ya habló Daniel en la sesión pasada de ello, pero para que vean cómo aquí vemos mucho más líneas A que en esta parte del pulmón. Aquí vemos líneas B, vemos la línea pleural irregular y de este lado vemos prácticamente un pulmón aireado y una línea pleural normal, ¿no? Sin engrosamiento y sin irregularidades. Y comparándolo, como les digo, si ustedes van empezando, comparen con su radiografía de tórax y se van a ir haciendo cada vez más expertos. También antes de que se me olvide, ¿cómo tienen ustedes que ir grabando sus clips? Lo recomendado es que sea, lo ideal sería que pusieran nombre cada uno de los videos que se está poniendo ahí. Por ejemplo, en mi caso, en el
transductor portátil no tengo esa opción como de poner, estoy viendo área superior anterior, inferior, no. Entonces, lo que hago es hacer mi estudio ya, digamos, como siempre veo la parte anterior superior del lado derecho, luego la inferior anterior del lado derecho y luego la lateral del lado derecho. Aunque me digan, oye, creo que tiene neumotórax izquierdo, siempre veo la parte derecha y luego veo la parte izquierda. Y siempre hacer el ultrasonido pulmonar completo. Entonces, esa es como una de las recomendaciones que más doy y que más enfatizo, porque luego pueden tener ahí problemas por eso. Y sobre todo también, si ustedes ya tienen esa forma de hacer y de guardar los clips, si yo se los comparto a algún otro compañero, ya sabe que el primer clip corresponde a esa área en específico, el segundo a la parte inferior, el tercero a la parte lateral del pulmón derecho y así como les comenté. Entonces, siempre sean muy organizados en eso, no hagan una parte anterior superior y luego veo la posterior del lado izquierdo, porque si no va a ser pues un relajo lo que estén haciendo. ¿Y qué patologías podemos observar nosotros en el ultrasonido pulmonar? Pues muchísimas, SDR, taquipnea, que es precisamente uno de las patologías que se empezaron a estudiar de manera inicial en la parte neonatal, porque sabemos que pues es difícil ya con la radiografía y con el uso de la ventilación invasiva de los esteroides hacer este diagnóstico diferencial. De neumonía, podemos ver expresión de meconio, malformaciones pulmonares. En este tema en específico no voy a hablar de malformaciones pulmonares. Si tenemos tiempo después estaría muy padre, me gustaría darles la plática de específicamente malformaciones pulmonares, porque les digo, si no, no nos va a dar tiempo. Entonces ahorita vamos a ver como lo más posible ABCD. Derrame pleural, neumotórax, les digo ya, hoy por hoy es la herramienta diagnóstica que deberíamos de utilizar para hacer diagnóstico de neumotórax. Está muy por encima de las radiografías de tórax. También se ha visto en cardiopatías congénitas e hipertensión pulmonar de recién nacido. ¿Cómo vamos a hacer la exploración de nuestro bebé? Pues generalmente se hace el escaneo vertical con la escotadura hacia la cabeza de mi paciente, si lo vemos en escaneo vertical. Y si lo veo en escaneo horizontal, lo tenemos que hacer con la escotadura hacia la derecha de nuestro paciente. Y vamos a identificar primero el signo del murciélago. Entonces, en un corte anterior lo que vamos a ver es los arcos intercostales, que son estos dos artefactos en forma de círculo que ustedes ven ahí, y eso va a corresponder a las alas del murciélago. El cuerpo del murciélago se va a formar por la línea pleural. Entonces, esto es en un corte anterior. Vamos a identificar mucho mejor el signo del murciélago si están en un corte lateral o posterior. ¿Por qué? Porque se van a ver precisamente las costillas. Vamos a ver esta imagen anecoica que va a corresponder a la sombra acústica de las costillas y van a identificar la línea pleural. Conforme vayan ustedes haciendo los ultrasonidos pulmonares, van a identificar muy bien, porque por la anatomía del paciente, pues aquí no vamos a ver, obviamente, sombra acústica de las costillas. Entonces, así es como vemos en el corte anterior. Pero es muy importante que vean esta imagen siempre, porque a veces cuando uno va empezando puede poner el transductor mal, estamos mal posicionados, no lo ponemos por completo, lo ponemos chueco y entonces a veces no observan bien las costillas y ya se están imaginando que están viendo mil cosas, y es solamente porque el transductor no está bien colocado en el tórax. A veces se les despega y están viendo como un pedazo de la costilla y dicen, oye, se ve allá un derrame, mira, está todo anecoico ahí, pero es solamente que no están colocando bien su transductor. Y en la parte lateral o posterior van a identificar muy bien las costillas, van a ver la línea pleural y acuérdense que esta interrupción que ven aquí no es una disrupción, es solamente no se sigue viendo la línea pleural porque están viendo la sombra acústica de esas costillas. Entonces, si utilizamos un transductor de palo de hockey, la escotadura está acá y por eso es que la está dirigiendo aquí la doctora hacia la cabeza del paciente. Si tenemos, ahorita vamos a ver el transductor con un corte horizontal, lo vamos a hacer hacia la derecha del paciente. Entonces, acuérdense, identificar primero el signo del murciélago. Y entonces decíamos, escaneo vertical o longitudinal hacia la cabeza de mi bebé. Identifican siempre la escotadura del transductor que estén ocupando y si es escaneo vertical hacia la cabeza del bebé. A mí me gusta mucho más hacer el escaneo vertical o longitudinal que el horizontal, pero la realidad se ve, en los dos se ve todo lo que se tiene que ver, no hay diferencia.
En el último taller nos preguntaba un doctor, bueno, y entonces, pues, ¿por qué no lo hacen siempre así? Porque a veces los pacientes, ustedes lo saben, tienen sondas, tienen un montón de pegostes ahí en el tórax y luego no podemos ver bien, no pueden hacer el escaneo vertical y entonces hacen un escaneo horizontal. Y entonces aquí, vean, aquí está la escotadura y tenemos que ir hacia la derecha del paciente. Entonces aquí, ¿cómo vamos a hacer el barrido? Como les decía, de la región paraesternal hacia la línea axilar anterior. Luego van a bajar y van a hacer el barrido en la parte inferior, lo mismo, paraesternal hacia línea axilar anterior. Y si estamos utilizando el escaneo horizontal o transversal, nos vamos a ir de arriba hacia abajo, y recordando que tiene que ser espacio por espacio intercostal. Pero básicamente van a ver lo mismo, depende de lo que a ustedes les guste, de cómo se adapten mejor. Y les digo, yo ocupo este cuando no puedo, por el tamaño de mi transductor, hacer un escaneo vertical completo. Entonces vamos a ver este clip donde les demostramos el escaneo longitudinal. Vean los arcos intercostales, empiezan a identificar la línea pleural y ven las líneas A y ven el deslizamiento de la línea pleural. Y el transversal, vean, ¿cómo no vemos aquí los arcos intercostales? ¿Por qué? Porque este precisamente sobre el espacio intercostal. Entonces vean, aquí longitudinal veo yo los circulitos de los arcos intercostales, veo la línea pleural, veo el deslizamiento y veo la línea esa. Y ahora si vamos con el transversal, estamos paralelo al espacio intercostal y vamos a hacer el barrido de arriba hacia abajo. Entonces es muy importante que lo practiquen para que vayan identificando ustedes cada uno de las formas de hacer el ultrasonido. Ahora, ya que tenemos el signo del murciélago, que vamos a ver luego bajando el signo del murciélago, esta línea es un reflejo hiperecoico formado por la diferencia entre la impedancia de la pleura y el pulmón. Generalmente tiene que ser una línea suave, brillante, regular, que va deslizándose en vaivén y se origina, como decíamos, de la reflexión de la superficie de la pleura. Si hay alguna irregularidad, llámese interrupción o ausencia, entonces está anormal. Sí, porque a veces no la vamos a ver. En consolidaciones, en malformaciones pulmonares, en derrame pleural también no se identifica, digamos, de manera directa. Entonces todo esto, si no lo encuentran ustedes, es anormalidad. Y generalmente debe de medir menos de 1 milímetro. Si mide más de 0.5, ya consideramos que está discretamente engrosada. Si mide por arriba de más de 1 milímetro, entonces ya decimos que esta es una línea pleural engrosada y se ve en patologías como displasia broncopulmonar, aspiración de meconio, SDR, etc. Entonces, vean, si recuerdan la línea pleural pasada, se veía delgada, se veía nítida, brillante, y compárenla con esta. Sí hay deslizamiento de la pleura, pero mi pleura se ve engrosada. Si nosotros hiciéramos un zoom y congeláramos la imagen y yo midiera esto, probablemente va a medir más de 1 milímetro. Se recomienda también cuando van empezando que puedan hacer ese ejercicio, si su ultrasonido se los permite, y hacer la medición. Así es como yo les he enseñado a mis compañeros y a los residentes. Ahora, vamos a empezar de lleno con los artefactos. El primer artefacto que deberíamos de tratar de identificar son las líneas A. Ya había hablado Daniel en la sesión pasada brevemente de qué son las líneas A. Son un artefacto de reverberación que va a generar líneas horizontales equidistantes la una de la otra, o sea, del mismo tamaño, ¿no? Conforme vaya haciéndose, digamos, estas líneas A más abajo de mi imagen, van a desaparecer y vamos a tener una imagen negra aquí. A esto también le llaman patrón negro, que es un patrón de un pulmón aireado. Entonces, cuando ustedes van a tener estas líneas A, entonces acuérdense siempre, aunque sea muy repetitiva, siempre les digo, vean todo de arriba hacia abajo. Entonces, todo lo que ven ustedes acá arriba es piel y músculo torácico, que por eso también una gran ventaja de nuestros bebitos, y como vemos muchos bebés prematuros, pues es muy delgadito su músculo y la piel es muy delgada. Entonces, si ustedes después, cuando empiecen a practicar, hasta se hacen a ustedes mismos o algún compañero ultrasonido pulmonar, van a ver que tenemos así de piel y músculo y es más difícil
ver la imagen tan bonita como la podemos ver en un bebé. Entonces, vean, aquí si empiezan a hacer el ejercicio, vemos las costillas. Entonces, si yo les pregunto a quien le estoy enseñando en ese momento el ultrasonido, dime en dónde estoy en la parte anterior o estoy en la parte lateral. Me va a decir, ay, pues Ale, estás en la parte lateral porque estás viendo las costillas y vemos la sombra acústica, o estamos en una parte posterior, que no vemos aquí, por ejemplo, las vértebras, pero podríamos decir, seguro estás lateral. Entonces empiezan a identificar estas líneas equidistantes una de la otra y esas son las líneas A. Y esto que vemos aquí es la sombra acústica. Entonces, ¿dónde puedo encontrar un patrón de líneas A? En un pulmón normal, o sea, un pulmón que tiene aire de manera normal, pero ojo, también lo podemos encontrar en un pulmón sobredistendido o en un neumotórax. Vamos a ver ahorita cómo hacemos la diferencia entre un neumotórax, pero lastimosamente en ultrasonido pulmonar no puedo yo decir con el solo ultrasonido que mi paciente está sobredistendido. Ahí sí tengo que ayudarme de una radiografía de tórax y obviamente de sus gases en sangre. Entonces, a este signo le llaman signo del bambú, yo le llamo signo de las galletas Oreo, pero se debe de ver así. Entonces, cuando nosotros tenemos un neumotórax, ¿cuál es la diferencia entre mi pulmón aireado y mi neumotórax? Aquí vean, esta es una imagen fija, pero quiero mostrárselas para que les quede muy claro. Vemos los arcos intercostales, vemos la línea pleural, se ve regular, se ve nítida. Veo aquí líneas A. Aquí no estoy viendo líneas A. Se ven unas líneas que van aquí que se llaman líneas B. Ahorita se las voy a explicar bien. Pero si yo hago un modo en movimiento, que es el modo M, eso quiere decir modo M, modo de movimiento, voy a identificar este signo que se llama signo de las olas de mar o signo de la playa. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Al deslizamiento de la línea pleural, o sea que mi pulmón se está moviendo, está aireado y está en movimiento normal. También lo podemos ver en un pulmón que tenga edema alveolar, o sea, en un pulmón que tenga líneas B. Yo aquí nada más lo único que digo es que se ve un poco más arenosa la playa, parece como arena de Acapulco, y si tenemos un pulmón aireado muy bonito, vamos a ver una arena de Huatulco, ¿no? O de Cancún. Y en el neumotórax, si ustedes hacen solamente el modo B y solo ven esto y todavía, digamos, no identifican muy bien el deslizamiento de la línea pleural, pueden pasar por alto un neumotórax y decir, ah, mira, se ve súper bien el pulmón, es un pulmón aireado. Entonces siempre tienen que hacer, cuando van empezando, el modo en movimiento, porque si encuentran este signo, eso quiere decir que su pulmón está colapsado. A este signo le llaman signo de código de barras o de la estratosfera. No se preocupen, vamos a ver un poquito más adelante los clips, pero sí quiero que empiecen a familiarizarse con los signos. Entonces vean, tejido celular subcutáneo, músculo, arcos intercostales, línea pleural, líneas A. Y ahora vean, como aquí no se desliza la pleura, desde ahí me estoy dando cuenta que algo está normal. Veo líneas A y si hago modo movimiento, veo el signo del código de barras. Ahora, el artefacto B, ¿a qué se refiere? Es un artefacto de reverberación por el efecto anular descendente, por eso es que vamos a ver estas líneas. Se van a generar líneas hiperecoicas verticales que van a asemejar un láser que derivan de la línea pleural, por eso que todo va a derivar de la línea pleural, y se van a extender a lo largo de mi pantalla. Un criterio es que no deben de desaparecer. Si estas desaparecen y se quedan pequeñitas, ahorita les voy a decir cómo se llaman, pero tienen que estar hasta lo largo de la pantalla y entonces esas son líneas B. Una característica de las líneas B es que se deben de mover en conjunto con el deslizamiento pleural. ¿Por qué? Porque precisamente nos está hablando de un edema en el alveolo. ¿Dónde vamos a encontrar estas líneas B? Podemos verlas desde un pulmón sano que está en transición, podemos encontrar en pacientes de término o incluso pacientes prematuros que están presentando todavía una transición, porque hay un edema alveolar todavía ahí. Podemos verlo en pacientes con SDR, podemos verlo en pacientes con neumonía en recuperación. Entonces, ¿qué va a diagnosticar una línea B? O sea, ¿qué significa? Es una pérdida de la aireación, pero, ojo, sin consolidación de mi pulmón. ¿Por qué? Porque hay un edema alveolar aquí, entonces no hay consolidación, es solamente un edema alveolar. Cuando tenemos más de 3, como en esta imagen que les pongo aquí, cuando se van de arriba hacia abajo, a veces también les llaman cola de cometa. 1, 2, 3, aquí tenemos otra 4, aquí tenemos otra 5. Esto se llama síndrome intersticial. Más de 3, síndrome intersticial. Y cuando ustedes sospechan neumotórax, este es un dato súper importante,
Si yo sospecho neumotórax y veo líneas B en esa área, ahí no hay neumotórax. ¿Por qué? Porque precisamente les estoy comentando que eso es edema alveolar. Entonces, si veo una línea B, 2 líneas B, pues ahí hay pulmón expandido, no hay neumotórax. Eso es un tip muy importante. Ahora, otras líneas pequeñitas que también son cola de cometa y que no se deben de confundir con las líneas B son estas chiquititas que se llama línea Z. Para fines prácticos no significan nada. No se debe extender a lo largo de la pantalla, no borran líneas A y no son perfectamente sincrónicas con la respiración. A veces aparecen, desaparecen, digamos que son muy brillositas. Eso se pueden confundir en muchas ocasiones. Incluso me tocó escuchar también la plática de un radiólogo pediatra donde decía, es que miren cuántas líneas B tienen. No son líneas B, son líneas Z. Y esto solamente se refiere porque la pleura visceral y parietal va a atrapar esa onda acústica que va a viajar repetidamente, pero no significa nada clínico, entonces no se confundan. Y vamos a verlas ahora sí. Vean, aquí están, estas chiquititas. Entonces no se extienden a lo largo de mi pantalla, no significa nada, entonces para que empiecen ustedes a identificar que son líneas Z. ¿Qué espectro de imágenes vamos a tener en un ultrasonido pulmonar? Pues podemos ir de un pulmón aerado a un pulmón consolidado. Entonces, la aireación la podemos identificar así. Cuando el pulmón está negro, que les decía yo que van siendo líneas A, y cuando llegan al fondo de la pantalla se ve negro totalmente, es un patrón negro, corresponde a un pulmón aireado. Acuérdense que también puede ser un neumotórax o sobredistensión. Cuando ya hay cierto edema intersticial que puede ser de leve a moderado, que podemos tener más de 3 líneas B, hablamos de un patrón en blanco y negro. Cuando tenemos ya un edema intersticial severo, ya son muchas líneas B que confluyen, podemos tener un pulmón con imagen blanca, entonces llamamos un patrón blanco. Y cuando ya perdimos toda el edema y ya está como tal consolidado ese pulmón, o sea, ahora sí ya estamos viendo el pulmón, entonces vamos a ver una imagen en escala de grises, que es similar al hígado, por eso le llamamos hepatización. Y aquí mi pulmón pues está aireado al 0%. Esta DP significa derrame pleural, que es una imagen ecoica que vemos ahí. Entonces, por eso es que les digo que a veces es como muy, pues digamos sencillo si lo comparamos con un ecocardiograma o con otro tipo de estudios, en que ustedes pueden identificar este tipo de imágenes en el ultrasonido pulmonar. Ahora, brevemente, ¿cómo se ha utilizado también el ultrasonido en transición? Sabemos que un paciente que va naciendo por parto poscesárea podemos tener incluso un puntaje de 0. Pueden tener estos son igual algunos estudios que se hicieron en pacientes de términos sanos y se vio cómo es que el paciente iba llegando de tener un pulmón, digamos, hepatizado, a que se fuera identificando la línea pleural. En este caso, por ejemplo, se vio hepatizado, ellos dieron un puntaje de 0, o sea, 0 aireación. Aquí un puntaje de 0.5, si ya empezábamos a identificar en algunas zonas línea pleural y veíamos imágenes de atelectasia o broncograma aéreo. Un puntaje de 1 en un paciente que tenía todavía un edema alveolar severo y un puntaje de 2, un edema alveolar leve a moderado. Y puntaje de 3, ya vemos la línea pleural prácticamente normal y vemos líneas A. Entonces, esto lo podemos observar en un pulmón en transición y una transición normal. Incluso por eso es que nos ayuda precisamente a identificar si se llegó a la transición adecuada o si mi paciente va a requerir algún otro tipo de manejo ventilatorio. Y esa es otra escala que se utiliza mucho. Es una escala, aquí con mucho cuidado no confundir con la previa. Esta escala se utiliza para el uso de surfactante en pacientes con SDR. La doctora Brad fue la que empezó a utilizar la escala, la modificó de una escala de adultos con SDRA y dieron un puntaje, a diferencia del otro que va de menos, es un pulmón que está, digamos, menos airado, aquí es lo contrario. Entonces, el puntaje de 0 habla de que tenemos aquí, identificamos arcos intercostales, línea pleural bien y línea SA. Entonces, un pulmón aireado, damos un puntaje de 0. Si tenemos un puntaje de 1, podemos identificar síndrome intersticial, estamos hablando de más de 3 líneas B. Puntaje de 2 es un edema alveolar severo, vemos irregularidades de la línea pleural. Y puntaje de 3 cuando ya tenemos unas áreas más grandes de atelectasia o broncograma, o incluso consolidaciones más grandes.
Y recordamos que tenemos que ver siempre pulmón derecho, pulmón izquierdo en todas las áreas que ya les comenté. Ya hay muchísimos artículos del uso de surfactante. Yo les voy a presentar un poquito más adelante un caso, pero también podríamos tardarnos 1 hora en hablar de SDR. Entonces, como quiero que tengan un poquito de todo, pues va a ser así, un poco de cada una de las patologías. Entonces, quiero que vean, recordemos todos los patrones que podemos observar en el ultrasonido pulmonar. Desde un patrón normal, un patrón aireado con líneas A, patrón intersticial ya sea leve o sea severo, ya líneas B confluentes, consolidaciones desde consolidaciones pequeñas hasta consolidaciones de mayor tamaño. Esta imagen de doble punto pulmonar ahorita vamos a ver a qué corresponde, pero se identifica o se identificó primero en pacientes con taquipnea transitoria. ¿Y esto qué quiere decir? Que en la base de mi pulmón o en la parte inferior que estoy yo observando, veo edema y en la parte superior ya veo un pulmón aireado. Esto se vio, antes se decía que era un signo patognomónico de taquipnea transitoria del recién nacido, pero ya hay muchos artículos donde ya demuestran que solamente el 50% de nuestros pacientes con taquipnea podemos encontrar este signo. Y también se puede encontrar en SDR, que ya va en recuperación, en neumonías en recuperación, en transición. Por eso es que ya no es un signo patognomónico. ¿Por qué? Porque simplemente nos está hablando de que hay edema en esta parte de mi pulmón y en esta otra ya hay mayor aireación. Por eso ya no se considera patognomónico, pero sí lo pueden encontrar hasta en un 50% de pacientes con taquipnea. El punto pulmonar es la diferencia entre un pulmón areado y un pulmón colapsado. Ahorita se los voy a explicar un poco mejor con ejemplos de neumotórax. Y vean cómo podemos ver incluso lesiones quísticas, podemos ver ya en algunas hernias diafragmáticas también otro tipo de imágenes, en secuestros pulmonares y en muchos tipos de malformaciones pulmonares podemos identificar muchas otras cosas. Entonces, brevemente, una taquipnea, ¿cómo se va a ver en el ultrasonido pulmonar? Son los tips, digamos, como básicos. La línea pleural debe ser regular, no debe tener consolidación. Encontramos en algunas ocasiones, como les decía, en 50% de las ocasiones doble punto pulmonar. Hay edema en la parte inferior y ya la parte superior de mi pulmón está aireada. Y podemos tener líneas B en uno o en ambos campos. Por eso es súper importante hacer todo el ultrasonido, como les comentaba. Y claro, va a mejorar el paciente y entonces va a mejorar el ultrasonido pulmonar. Entonces, si ustedes hacen el ultrasonido pulmonar a las 2 horas o 3 horas de vida y corresponde su clínica con una taquipnea y encuentran esto, taquipnea. Se lo hacen a las 24 horas y prácticamente ya ven un pulmón aireado, pues confirman su diagnóstico de taquipnea, o a las 72 horas, o sea, el chiste es que vea desaparición de las líneas B y empecemos a ver más aireación del pulmón. Y un dato muy importante es que la línea pleural debe ser regular, no deben encontrar broncograma, porque si no pueden estar ante una neumonía. Este es un diagnóstico diferencial. Pero les decía, ya no es patognomónico, se puede ver en SDR y se puede ver en neumonía. Entonces es súper importante, por eso la línea pleural. Y aquí nada más para que vean cómo en la base de mi pulmón veo un pulmón todavía blanco prácticamente, o sea, un edema alveolar todavía ahí severo. Y si se fijan aquí en la parte superior, ya veo líneas A y la línea pleural se ve también normal. Aquí la línea pleural también se ve normal, no vemos irregularidades y no vemos broncograma. Entonces, por eso pudimos hacer el diagnóstico de una taquipnea. Este es un paciente del hospital donde yo trabajo. Toda esta es el pulmón en la parte superior, perdón, el pulmón derecho, superior anterior, inferior anterior y lateral. Y lo que quiero que vean es cómo hay líneas B, pero también hay líneas A en las 3 áreas. Línea B, línea A, línea A, línea A y líneas B. Entonces, eso es lo que vamos a nosotros a encontrar en una taquipnea. Y esto de abajo es el pulmón del lado izquierdo. Entonces, vean aquí, incluso se ve mejor el pulmón del lado izquierdo que el pulmón del lado derecho. Digamos que correspondía a la clínica que tenía el paciente y entonces fue un paciente con taquipnea. Y otro caso, podemos tener la línea pleural engrosada, podemos tener líneas B que confluyen y vamos a hacer aquí un diagnóstico diferencial si estoy ante una SDR o una taquipnea transitoria. Entonces, las líneas B que coalescen le llamamos pulmón blanco.
¿Dónde puedo encontrar esto? En un pulmón con SDR. Entonces, fíjense, si se acuerdan, la línea pleural pasada estaba gruesa, pero esta definitivamente mide más de 1 milímetro. Se ve aquí broncograma, se ve irregularidad de mi línea pleural. Vean cómo tengo líneas B que coalescen y se ve un pulmón blanco. Entonces, este pulmón es un pulmón de un paciente con SDR. Y también, si se fijan, se ve el deslizamiento de la pleura, pero se ve disminuido. ¿Por qué? Por tanto edema que tiene el paciente. Esto corresponde a unos criterios de SDR. Entonces, los criterios de SDR también para ultrasonido pulmonar, para diagnóstico como para tanto uso de surfactante, ya están muy bien identificados. Cuando es SDR, debo tener signos bilaterales de anormalidades de la línea pleural, como es decir que está engrosada, esté irregular, tengamos un pulmón blanco, es decir, no hay áreas ventiladas, no hay áreas aireadas, digamos, en los dos pulmones, y podemos tener consolidaciones más grandes o broncograma aéreo. Y hasta en un 20% de nuestros pacientes podemos tener también un deslizamiento pulmonar disminuido, derrame pleural. Entonces, aquí igual los estudios que se empezaron a utilizar para el uso de ultrasonido pulmonar en SDR, pues comparaban obviamente el ultrasonido con la radiografía. Se vio que era mucho más sensible y específico el ultrasonido que la radiografía de tórax. Porque a veces, ya saben, como comentábamos, por uso de esteroide, de ventilación, esteroide prenatal, ventilación no invasiva, etcétera, pues ya los SDRs puros ya prácticamente, bueno, son menos, ¿no? Que antes, donde veíamos una imagen totalmente de vidrio despulido en la radiografía. Puede que encuentren una radiografía normal y ustedes digan, mi paciente no tiene SDR, y le hagan un ultrasonido pulmonar y encuentren datos de SDR. Entonces, sí les recomiendo ir haciendo esa comparación de sus pacientes que tienen sospecha de SDR. Este es un paciente de 33 semanas, pues 1,2 kg, gemelo 2, madre con preeclampsia, o sea, tenía datos, factores de riesgo para SDR. Le hicimos el ultrasonido pulmonar, el primero a la hora y 30 minutos de vida. En este momento yo estaba en la terapia intermedia, no subía todavía el equipo, el técnico de rayos X para hacer la radiografía. Mi paciente estaba con un CPAP nasal, con FIO2 para arriba del 30%, con 6 centímetros de presión. Este es el pulmón derecho, entonces esta es la parte anterior superior. Hicimos el score que les comenté previamente, veíamos líneas A, pero también veíamos líneas B y línea pleural engrosada. La parte inferior anterior, línea pleural engrosada, pulmón blanco, casi no se ven líneas A aquí. Y la parte lateral, ¿no? Prácticamente un pulmón blanco y lo mismo, línea pleural engrosada. Entonces fuimos haciendo la sumatoria del score. Este es el pulmón izquierdo. Vean, se ve peor que el pulmón derecho. Línea pleural engrosada, hay broncograma, pulmón prácticamente blanco. Inferior anterior, lo mismo. Y lateral. Un poquito de broncograma aéreo, pulmón blanco. Hicimos la suma del score, nos dio un total de 11. Aquí nada más para que recuerden, con un score por arriba de igual o mayor a 8, es indicativo de surfactante, y para primera dosis, para redosificación tiene que ser igual o por arriba de 10. Entonces a este paciente se le administró surfactante por técnica Ensure porque teníamos un CPAP nasal. Y el segundo ultrasonido se lo hicimos a las 14 horas de vida. El paciente seguía con el CPAP, tenía todavía FIO2 el 30% y presión de 6 centímetros de agua. Este es el pulmón derecho. Todavía se llegan a ver algunas zonas de pulmón blanco, línea pleural irregular. Ya vemos aquí algunas zonas un poco más aireadas y en la parte lateral ya se ve mucho mejor. Miren. Ya vemos más líneas A, aunque todavía hay línea B ahí. Fuimos haciendo igual la sumatoria del score. Este es el pulmón izquierdo. Todavía aquí es donde se ve un poquito más blanco el pulmón. Hicimos el score, nos dio un score de 9. No administramos surfactante y continuamos con el CPAP. Aquí nada más les quiero recordar también que no es solo el ultrasonido pulmonar. Recordemos que tenemos otras herramientas también para hacer la colocación de surfactante, ¿no? O sea, ya saben ustedes su presión media, FIO2, datos clínicos. Entonces, como siempre, es una herramienta. Ya hay estudios donde incluso se han hecho modelos predictivos que ocupan ultrasonido pulmonar, FIO2, presión media, datos clínicos, radiografía. Ahorita en mi hospital estamos llevando a cabo un protocolo precisamente de esto. Y ahora sí, la C del ultrasonido pulmonar, ¿a qué corresponde? A consolidaciones.
Ojo, consolidaciones no es igual a la neumonía. Consolidaciones podemos verlas en atelectasias, pueden ser neumonías, efectivamente, hemorragia pulmonar, aspiración de meconio, displasia broncopulmonar, como por ejemplo en este caso, este paciente tiene una consolidación pequeña, su línea pleural está engrosada y es un paciente con displasia broncopulmonar y vean su radiografía horrible. Y entonces, ¿qué es una consolidación? ¿Cómo vamos a identificarla? Pues es una consolidación muy grande, van a desaparecer las líneas A y vamos a observar el parénquima pulmonar como una región similar al hígado, por eso es que decimos que se ve hepatizada. Vemos como una imagen en escala de grises dependiendo qué tan grande es la consolidación y se ven márgenes desiguales en forma de cuña. Vean, estas son imágenes de la literatura donde vemos estas imágenes precisamente en forma de cuña, como aquí no se identifica la línea pleural, como vemos todo este puntillo aquí que corresponde a broncograma aéreo. Entonces, todo esto es la consolidación. Estos puntillos blancos es broncograma aéreo. A veces se mueve con la respiración y le llaman fluido, y a veces no se mueve y se queda estático y le llaman precisamente broncograma estático. Entonces, hay una disrupción de la línea pleural. Decimos, como se rompe, pues no es que se rompa, pero no se ve. Y si la consolidación es tan grande, puede transmitir el latido cardíaco, entonces parece que tu pulmón está latiendo, le llamamos pulso pulmonar. Y a veces se puede también observar si la consolidación no es tan grande que el deslizamiento pleural está disminuido. Es un paciente igual del hospital donde tenía antecedentes, factores de riesgo para una neumonía, coriaminoitis, estaba intubado y un paciente de 35 semanas, hicimos el ultrasonido pulmonar y vean cómo se ve, en primer lugar la línea pleural está irregular y está engrosada y vemos un pulmón blanco. Esto que se ve aquí es el corazoncito. Esta es igual la parte inferior anterior. Lo mismo, vean cómo se ve broncograma aéreo aquí. Aquí se ve una consolidación un poquito más, de tamaño un poco más grande. Pulmón blanco es la parte lateral. Vean cómo se ven irregularidades de la línea pleural y vemos una imagen por ahí hepatizada también aquí. Y esta es la parte un poquito más posterior. Lo mismo, irregularidades de la línea pleural, imágenes pequeñas de consolidación. Entonces, esta es la radiografía de mi paciente junto con la clínica y el resto de estudios. Pues se trataba de una neumonía. Y aquí nada más para que vean cómo una consolidación puede ser tan grande como esto, que se ve prácticamente pérdida de la línea pleural, no la identificamos bien, no vemos líneas A, no vemos líneas B. O sea, lo que ustedes están viendo es el pulmón como tal. Y vean cómo pulsa. Entonces es lo que llamamos pulso de pulmón. Y aquí una consolidación más pequeña, pero al final de cuentas una consolidación. Se pierde aquí la línea pleural. Se ve un poquito más pequeñito aquí, todo esto es broncograma aéreo. Entonces, podemos tener consolidaciones pequeñas y podemos tener consolidaciones grandes. Este es un paciente que justo vimos hoy, entonces me gustó mucho este caso, por eso es que se los agregué hoy en la presentación. Vean la radiografía del paciente, vean cómo se ve todo retraído el corazón hacia la derecha. Este clip que les estoy mostrando aquí arriba que corresponde a esta zona, pues precisamente es el corazón. Entonces no debería de estar ahí el corazón. Entonces ya obviamente con la experiencia que van adquiriendo, pues si ponen el transductor en la parte anterior superior y ven el corazón, dicen pues esto no está bien, ¿verdad? No estamos por un buen camino. Entonces ahora la parte inferior se veía igual, todavía el corazón. Entonces en la parte anterior no veía yo pulmón, ni en superior ni en inferior. Y en la parte lateral encontré esto. O sea, ¿qué es eso? Es una consolidación. No veo líneas A, no veo líneas B. Si se fijan, vean cómo está latiendo esa consolidación, pulso de pulmón. Entonces, es una consolidación o atelectasia tan grande en toda la parte lateral, no pude yo movilizar al paciente, sí estaba bastante inestable. Le decía a mi compañero, oye, le quise levantar tantito el hombro y se desaturó horrible, porque precisamente les decía, para la parte posterior, si hay consolidaciones, sí se recomienda que pronen al paciente para verlo bien, pero no pudimos porque el paciente se saturaba muchísimo, llegó hasta 36. Entonces, pues ya, la verdad es que con esto suficiente vimos que estaba todo consolidado ese pulmoncito. Pero también vean de este lado cómo se ve. Se ve sobredistendido por radiografía. Entonces, lo que yo les comentaba también es que, nada más aquí para terminar, en esta parte del lado izquierdo yo veía líneas A en el pulmón, entonces yo por el puro ultrasonido no podía decir que era, veía líneas A pero con el signo de la playa, o sea, no había neumotórax.
pero yo no podía decir que era una sobredistensión solo con el ultrasonido pulmonar, pero sí llamaba la atención que si teníamos un pulmón tan feo, era raro que tuviera líneas A solamente del pulmón izquierdo. Entonces le dije a mi compañera, pues hay que tomarle una radiografía de tórax o vemos la radiografía de tórax y vemos si hay sobredistensión o no. Pues sí, efectivamente se había sobredistensión. Entonces en la telectasia decía, no, a veces no se puede hacer como, digamos, el diagnóstico diferencial con el ultrasonido solamente, porque una telectasia es igual a una consolidación. Puede tener o no broncograma aéreo, puede estar bien definido, pueden ser más pequeñas, pueden ser más grandes. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes el diagnóstico diferencial? Pues dándole manejo a esa telectasia o consolidación. Este es un paciente posoperado, digo, perdón, se realizó su extubación programada, teníamos hipoventilación del lado derecho, se tomó la radiografía de tórax y veíamos precisamente una imagen que retraía la silueta cardíaca hacia la derecha, hicimos el ultrasonido pulmonar y si efectivamente era una consolidación. Entonces les digo, consolidación, atelectasia, para fines del ultrasonido se ve igual. Pues le dimos el manejo a ese paciente, se realizó aspiración selectiva, se colocó alfa-dornasa y vean ahora sí ya la diferencia. Ya identificamos la línea pleural y llevamos líneas A. Entonces, esta consolidación era una atelectasia. La D del ultrasonido pulmonar se refiere a derrame pleural. Hay muchos signos que podemos identificar nosotros en el ultrasonido pulmonar de derrame pleural, pero el más importante y el que creo que si ustedes lo identifican van a hacer el diagnóstico son estos dos. Signo de las cuatro paredes, ¿por qué? Porque identifica muy bien el borde del, digamos, delimita ese derrame pleural, es todo esto. Esta es una imagen estática, ahorita vamos a ver clips, pero vean precisamente cómo se identifica muy bien las cuatro paredes de ese derrame pleural. Y si hacen el modo de movimiento, entre más grande se hace derrame pleural, más van a tener este signo de sinusoide. A veces es pequeñito, puede ser un derrame marginal o de no gran tamaño, entonces a veces no se identifica mucho el sinusoide, pero si es un derrame más grande, sí lo van a ver. Entonces, igual hay otros signos como signo de la medusa, que pues prácticamente se ve que está moviéndose ahí todo el derrame pleural junto con el pulmón, que está colapsado, signo de la cortina y también obviamente se suprime el deslizamiento del pulmón, pero lo básico es identificar las cuatro paredes, que es lo que delimita mi derrame pleural. Entonces primero, fíjense aquí, vamos a delimitarlo. Aquí se ve muy bien. Entonces de arriba hacia abajo ven los arcos intercostales. No vemos de entrada la línea pleural, que correspondería aquí abajo, pero se pierde. Entonces vemos luego esto. Eso es una imagen anecoica y entonces vamos a hacer la delimitación de las cuatro paredes. Entonces esto es un derrame pleural. Y todo esto, ¿qué creen que sea? Pues es una consolidación en ese pulmón, porque vemos incluso allá adentro broncograma aéreo. Entonces mi pulmón está con un derrame pleural, pero también no es un pulmón sano, o sea, no vemos líneas A, no vemos líneas B, vemos una imagen de pulmón hepatizado con broncograma aéreo. Entonces, este paciente, con toda la historia clínica, datos de laboratorio, etcétera, era una neumonía con un derrame pleural paraneumónico. Aquí, aunque ustedes hay que tratar de identificar bien también, porque a veces podemos ver derrame pleural y ya, no, ya pícalo. Pues no, o sea, fíjense, este derrame es pequeño, o sea, de aquí arriba hacia abajo son 4 centímetros de la pared torácica, entonces básicamente era medio centímetro, o sea, eso es un derrame pequeño, entonces por eso es importante también saber nosotros, a diferencia, digamos, de pacientes más grandes o adultos, todavía no existe como una escala muy bien para decir lo dreno o no lo dreno, pero si ustedes estamos hablando aquí de 4 centímetros, pues si ocupa más del 50% y tienen alteraciones ventilatorias en su paciente o hemodinámicas o Bueno, respiratorias, etcétera, pues entonces pueden hacer el drenaje y lo pueden hacer guiado, como ahorita vamos a enseñarles un poquito más adelante. Este es un paciente, un caso que siempre me gusta mostrarles, donde veíamos aquí la radiografía de tórax, espero que se vea bien en sus pantallas. Veíamos una imagen muy rara aquí, como bien delimitada en esta parte del pulmón, y aquí radiopaco, ¿no? Toda la base, no veíamos bien ahí la zona pues de diferencial diafragma y el pulmón. Entonces le hicimos ultrasonido. Esta imagen de aquí arriba corresponde a esta parte anterior superior. A ver si ya empiezan ustedes a identificar solitos a qué corresponde. Me quiero imaginar que me están diciendo a ver si es un neumotórax. Entonces aquí el deslizamiento de la pleura se ve disminuido
Básicamente lo que vemos es nada más como el movimiento del ventilador. Vemos líneas A y en modo de movimiento estoy viendo el código de barras. Entonces, esta parte era un neumotórax. Y ahora, al bajar el transductor y hacer la parte inferior anterior, veíamos esto. Entonces, mi paciente, aparte del neumotórax, tiene un derrame pleural. Entonces, esto que se ve como en la escala de grises, incluso también nos puede ayudar a veces para saber si el derrame tiene detritus, ¿no? Obviamente se tienen que hacer todos los estudios correspondientes para saber a qué se refiere ese derrame, pero bueno, en el ultrasonido ya lo identificamos. Y aquí vemos este signo de la medusa, que es como un aleteo que tiene ahí este pulmón colapsado. Entonces vean cómo se envuelve al pulmón que es. Y aquí no veía tanto el signo del sinusoide. ¿Por qué? Pues porque también este pulmón estaba colapsado. Entonces por eso les digo, identificando ustedes esto y ya hacen el diagnóstico de un derrame pleural. Se le puso sonda a este paciente y obviamente fue resolviendo pues ambas cosas, neumotórax y el derrame pleural. Este es otro paciente que tenía quilotórax. Aquí el doctor Gustavo Vázquez, que en ese momento era residente, hizo la punción guiada por el ultrasonido. Aquí sí llegan a ver la tablet, vemos toda esta imagen anecoica que precisamente casi nos abarca todo el tórax, o sea, de 3 a 4 centímetros. Le señalaba yo donde se vio que ingresó la aguja, funcionó, y entonces empieza él aquí a drenar el derrame pleural. Entonces, para que vean también que se puede hacer, nos sirve el ultrasonido para este tipo de procedimientos. Voy a adelantarlo un poco por cuestiones de tiempo, pero quiero que vean entonces aquí el inicial. Arcos intercostales, músculo, no vemos línea pleural, vemos todo esto que es una imagen anecoica de 4 paredes. Vemos aquí mi pulmón que está colapsado. Aquí parecería que esto sería la línea pleural, pero no se ve bien, se ve como un pulmón ahí blanco. Y todo esto corresponde a mi derrame pleural. Después de la punción que se realizó, vean, ya se ve ahora sí un poco más la línea pleural. Obviamente vemos todavía un pulmón blanco con edema, pero ya disminuyó mucho más el derrame. Entonces, si aquí más o menos son como 2 centímetros, o sea, como el 50% pues de su pulmón o de la parte que están ahí observando el derrame, y aquí ya se disminuyó bastante después de la punción. Entonces, por eso les digo que sirve también para el seguimiento de sus pacientes. Este es otro paciente también con una neumonía, un derrame pleural. Vean la radiografía, ¿no? Se ve totalmente pues mal ese pulmón del lado derecho. Vean cómo se ve el derrame, cómo se ve aquí una consolidación. Esta es la parte inferior anterior. Esta es la parte lateral. En todas se ve incluso ahí el pulso de pulmón, no sé, esta consolidación tan grande que se ve el pulmón latiendo. Y hasta si pudimos hacer un poquito más posterior, que obviamente decíamos por gravedad, pues ahí se va a ver más el derrame también. Y estas otras imágenes que les voy a mostrar es el pulmón del lado izquierdo. Entonces les digo, siempre hay que ver los dos pulmones. ¿Por qué? Porque aquí precisamente podemos ver que también el pulmón izquierdo no se ve normal, no se ve aireado. Vemos una pleura irregular, vemos una pleura engrosada, vemos broncograma, vemos pulmón blanco. Entonces, pues sí, podemos hacer junto con toda la clínica, laboratorios, etcétera, diagnóstico de una neumonía con un derrame para. A veces saben ustedes que pueden tener derrames pleurales por algún catéter, ¿no? Mal colocado, fuga de líquido por el catéter, etcétera. Entonces, por eso les digo, súper importante que vean los dos pulmones. Y se realizó punción a este paciente. Si se acuerdan, en las primeras imágenes veíamos el pulmón totalmente colapsado, o sea, telectasiado. Y ahora vean, se hizo punción del derrame y ya identificamos más la línea pleural y vemos ya el pulmón pues blanco, pero ya no se ve telectasiado. Ahora sí vemos pulmón, a diferencia de que veíamos solamente la consolidación ahí. Ahora vemos el edema alveolar, o sea, empezamos a ver ahí los artefactos. Y aquí igual, ya vemos también que se está identificando la línea pleural, vemos edema alveolar, pero ya no vemos como tal el pulmón hepatizado, ¿no? Ya vemos el edema del alveolo. Entonces ahora, en neumotórax, para que recordemos rápidamente qué es lo que vamos a ver en neumotórax. Hay desaparición del deslizamiento de la pleura, hay ausencia de líneas B, que es el tip que les decía. Si ustedes sospechan neumotórax y ven líneas B, no es
un neumotórax. Entonces, porque a veces se descompensa el paciente y creemos que todo es pulmonar o respiratorio y no es cierto. Entonces, hay presencia de línea pleural, sí, vamos a ver línea C. Y en movimiento vamos a ver este signo que es el código de barras. Aquí, muy importante también, si están ustedes ante un neumotórax que está a tensión, no van a ver este signo. Es el signo del punto pulmonar. Ahorita les voy a enseñar que este es el signo. Si ven el signo si no ven el signo de punto pulmonar, es un neumotórax de tensión. Si lo ven, entonces identifican ustedes el cambio de un pulmón que está expandido y de un pulmón que está colapsado. Entonces, ese es el punto pulmonar. Ya habíamos recordado también. Entonces, vean, no se desliza la línea pleural. Lo que ustedes ven es este movimiento que se ve y es porque el paciente estaba intubado. Y precisamente aquí vean cómo este pulmón está expandido, este otro pulmón está expandido y aquí vemos línea C. Entonces, este es el punto pulmonar. La diferencia entre mi pulmón expandido y mi pulmón colapsado. Si lo identifican y vean la radiografía, precisamente no era un neumotórax a tensión, era un neumotórax pequeño. Por eso les decía que sirve mucho para el neumotórax oculto. Entonces no hay deslizamiento de la pleura, así que hacemos un acercamiento para que vean, no está esa imagen de vaivén, es un neumotórax marginal. Y cuando tenemos ya un pulmón aireado, vean, esta es esta parte derecha del pulmón, vean el deslizamiento de la pleura. Entre más hagan y hagan ustedes el ultrasonido, van a identificar ya muy bien el deslizamiento de la línea pleural. Este es otro paciente de mi hospital, igual con neumotórax. Vean cómo no se ve que se desliza la línea pleural. Vemos líneas A, vemos imagen de código de barras, neumotórax. Y aquí nada más quiero que vean la transición. Vean desde la imagen fija, luego podemos darnos cuenta. Aquí vemos líneas A y aquí veo una consolidación pequeña y veo una línea B. Entonces aquí digo, aquí está el punto pulmonar. Entonces vean aquí, vamos a ver aquí el signo de la playa. Cuando yo muevo mi cursor hacia acá, vamos a ver el código de barras. Ahí está. Entonces, ese es el punto pulmonar. Y eso descarta que sea un pulmón, un neumotórax a tensión. Este es un paciente con, obviamente, un neumotórax a tensión. Entonces, vean, igual. Este movimiento que se llega a ver es solo el ventilador. No se desliza la línea pleural. Vemos líneas A, vemos código de barras. Y en esta imagen inferior, digo lateral, perdón, también. Código de barras. Entonces, es un neumotórax a tensión. Obviamente, les digo, si ustedes están empezando, o sea, si pueden hacerle la radiografía para compararlo de manera inmediata, pues sería lo ideal. Igual en lo que hacen ustedes el diagnóstico, el neumotórax, si el paciente está muy grave, pues obviamente lo sugerido es que se le haga la punción, drenen el neumotórax, etcétera, pero si tienen la oportunidad, siempre comparen. Incluso si tienen la radiografía primero, tienen la oportunidad de hacer el ultrasonido, háganlo, porque de esa manera es como uno aprende. Y háganlo posterior también al drenaje. Esto es muy importante también porque de esa forma ustedes se van familiarizando con todos los clips y con los signos que tenemos que ver. Y siempre que hago yo el diagnóstico, la verdad es que yo pues obviamente a estas alturas ya no le pediría la radiografía porque yo digo, yo sé si está atención o no, pero para los compañeros que no saben hacer el ultrasonido porque sabemos que no está disponible en todos los turnos, etcétera, siempre es importante que ellos también tengan la radiografía de tórax, ¿no? Pero que ustedes les compartan cómo se veía el ultrasonido también. Entonces ya se hizo el drenaje, se colocó la sonda, que vaya un poco arriba. Pero ahora vean cómo ya se ve parénquima. Ya vemos línea B, vemos por acá otra línea B, por acá otra línea B. Y esto ya es el signo de la playa. Entonces, como les decía, a veces hay líneas B, vemos el signo de la playa. No se ve tan bonita aquí la arena, pero se ve el signo de la playa. Esta línea que se ve aquí corresponde a la línea pleural. Es el deslizamiento de la línea pleural. Y pues obviamente ya en la radiografía se ve su pulmón expandido. Este es un paciente de hoy también, que se los quise igual compartir. Vean cómo se ve la radiografía con el corazón todo hacia la derecha. Se ve también una imagen aquí que les quedaba duda a mis compañeros si era neumotórax o no. Entonces, esta es la parte superior anterior. Vean cómo sí se ve un poco la línea pleural, deslizamiento, y veo aquí algunas líneas A. Esta es la parte inferior anterior. Y esto que veo yo aquí es el corazón. Entonces, también vemos que está retrayendo el corazón. Entonces digo,
puede haber una atelectasia ahí, o una consolidación que está retrayendo el pulmón hacia la derecha. Y sí, efectivamente, vean todo el pulmón hepatizado, o sea, un clip en escala de grises, entonces corresponde a una atelectasia consolidación, ¿no? Y ahora vean el otro pulmón, el pulmón del lado izquierdo. En la parte superior anterior, pues sí, también teníamos neumotórax. Entonces, no veíamos que se deslizara bien la línea pleural, veíamos líneas A y veía una imagen de código de barras en el modo de movimiento. Entonces sí había un neumotórax, porque si se fijan bien ustedes aquí, pues quedaba la duda, ¿no? Porque se veía como parénquima, como que no. Entonces sí había neumotórax, pero ahora tenemos que ver neumotórax, atención, sí o no. Y fíjense aquí cómo vamos a hacer igual el movimiento. Aquí está el neumotórax y me fui yo hacia abajo para ver, o sea, hacia la parte inferior, para ver si había parénquima y si encontrábamos signo de punto de pulmón para ver si era atención o no. Vamos a ver qué encontramos. Código de barras, me deslizo hacia abajo, empiezo a ver que se mueve la pleura y signo de la playa. Entonces no era un neumotórax atención, entonces no se hizo punción de este paciente. Pero también le dije a mi compañera, aguas, porque en la parte lateral yo veía líneas A. Digo, un pulmón que no está muy bonito del lado derecho, se me hace raro que tenga líneas A. Entonces, sobredistensión. Y sí, efectivamente, vean cómo estaba súper sobredistendido ese paciente. Entonces, limitaciones para uso de ultrasonido pulmonar en neumotórax, pacientes con edema y herida subcutánea en la pared torácica, que se los había comentado a Daniel en la clase pasada. Neumomediastino, enfisema pulmonar intersticial severo, tampoco no lo podemos nosotros ver. Recomendaciones sobre radiografía, pacientes inestables, como ya les mostró él en la clase pasada, neumotórax radiocultos, y a veces hasta en áreas de recursos limitados es más fácil tener un equipo viejito que tengan ahí de ultrasonido con el que hagan el diagnóstico de neumotórax, realmente hacer el diagnóstico de neumotórax, porque a veces la realidad es que funcionamos a muchos pacientes, colocamos ondas que no son necesarias e incrementamos la morbimortalidad de manera muy importante. Y con lo que les decía, a veces podemos tener estas imágenes que no sabemos si son atelectasias, consolidaciones, timo, qué cosa es. Entonces, si ustedes ven aquí, vemos en la parte superior, se ve aquí pulmón y vemos aquí una imagen como hepatizada, una escala de grises. Pero en la parte inferior, yo lo que veo es un pulmón sano, pulmón con línea pleural normal, línea SA. Entonces, precisamente, pues de ahí estoy sospechando que no es una atelectasia, porque si no, entonces veríamos aquí que retrae el corazón. Entonces, el timo no se debe confundir con atelectasias, no desplaza estructuras y la ecogenicidad es homogénea. Y también puede similar, digamos, al hígado, al vaso, algún órgano sólido, ¿no? Entonces, para eso también nos sirve y a veces me consultan mucho precisamente por estas imágenes de rayos X y resulta que pues es el timo. Y aquí hay dos algoritmos que tenemos en el PAC, precisamente donde pueden ver ustedes todo lo que ya vimos en la plática, cada uno de esos signos, cómo vamos a ir yendo hacia un lado o hacia el otro para hacer todos estos diagnósticos diferenciales. Y aquí nada más quiero comentarles, ojalá podamos ver en otra sesión lo que les decía de malformaciones pulmonares, porque sé que ahorita ya me extendí un poco en el tiempo, pero si no encuentran deslizamiento pleural, si no hay líneas A, si no hay líneas B, si no tenemos punto pulmonar, probablemente podemos estar ante una malformación pulmonar y vamos a requerir otro tipo de estudios. Y este es un algoritmo igual que viene en el PAC también para ver si podemos hacer diagnóstico de SDR, de taquipnea, un patrón normal, neumotórax, patrón de displasia broncopulmonar ya en pacientes, digamos, después de la transición neonatal o pacientes ya de mayor edad cronológica. Podemos también sospechar en patrón cardiogénico, es decir, conductos o edemas que sean por cuestión cardiológica y no pulmonar como tal, porque acuérdense, no todo es pulmón. Y este patrón de neumonía también en pacientes que puedan incluso tener displasia broncopulmonar o pacientes que no hayan tenido displasia y que tengan un deterioro a nivel pulmonar, pueden hacer ustedes un diagnóstico de neumonía en esos pacientes. Y también, como decíamos, si vemos a veces quistes o vemos cuestiones hepatizadas en el tórax o no vemos bien el diafragma, entonces podemos estar incluso ante hernias diafragmáticas, eventraciones diafragmáticas, secuestros pulmonares, etcétera. Eso si quieren lo podríamos ver si nos da tiempo en alguna otra sesión.
Y este es el artículo que les mostró el doctor Ibarra en la sesión pasada, por si no pudieron entrar todos. Bueno, creo que queda grabado en YouTube la sesión del doctor Ibarra, pero aquí también viene el código QR para que puedan descargar el artículo. Y pues nosotros somos un grupo de la Asociación de Neonatólogos de la Ciudad de Valle de México, tanto investigadores como neonatólogos, el cardiólogo pediatra, que estamos haciendo igual la difusión posterior a la pandemia, porque ya habíamos empezado, pero pues por la pandemia se dejó de realizar, la difusión del ultrasonido pulmonar en nuestros pacientes, esperando que todos en algún punto podamos pues, creer en él y utilizarlo y todos sean beneficio de nuestros pacientes. Pues cualquier duda, espero que quede un poquito de tiempo para responderlas y si no, con mucho gusto, aquí les comparto mi correo electrónico y cualquier duda con mucho gusto se las podemos resolver. Excelente ponencia, doctora. Agradecemos, doctora Alejandra, por su explicitud, calidad de presentación. La verdad nos dio unas excelentes directrices para implementar en nuestras unidades neonatales. Bueno, para los que no tuve el gusto de conocer, veo nuevos conectados. Soy la doctora Janet Sánchez, pediatra neonatóloga egresada del Hospital Infantil de México, y vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y comentarios. Doctora, una pregunta. El ultrasonido pulmonar sabemos que es operador dependiente. ¿Aproximadamente cuántos ultrasonidos requiere para guardar una cierta espectriz al respecto? Pues mira, siempre para hacer alguna concordancia, lo mínimo de estudios que se tienen que hacer son 20. Entonces, sería tomar el curso teórico, hacer 20 ultrasonidos y lo ideal sería pues obviamente hacer una concordancia intraobservador e interobservador. Y posterior a eso ya se ha visto que sí existe al menos una capa pues aceptable, ¿no? Por arriba de 80%. Lo ideal pues siempre sería por arriba del 90%, pero ya se ha demostrado que con un curso de corto, digamos prácticamente corto en teoría de 6 a 12 horas y al menos realizar unos 20 ultrasonidos, ya van adquiriendo ustedes esa técnica y conforme lo vayan realizando, obviamente su curva de aprendizaje pues va creciendo muchísimo. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Gracias, doctora, nuevamente. De momento solamente esa pregunta. En la plataforma de Facebook no hay ninguna pregunta tampoco. Solo para recordarle a los asistentes que se han quedado hasta este momento que, como comentó la doctora, la sesión pues está siendo grabada, se está transmitiendo en Facebook y ahí queda automáticamente grabada y disponible. También se va a subir a la plataforma de YouTube y ahí lo pueden buscar en el canal de la Sola Reneo, así como les escribí en el mensaje. Esa se va a subir en breve para que la puedan estar repasando porque pues hay muchos criterios que mencionó la doctora, entonces pues para ir reforzando nuevamente la teoría y como menciona la doctora, pues lo importante es pasar de la teoría a la práctica y si contamos en nuestro centro con algún ultrasonido, aunque sea viejito, pues empezar a hacer ultrasonidos y de irlo complementando con la teoría, con esta difusión a través de estas sesiones académicas y que las hacen a través del grupo de POCUS neonatal de aquí de México. Entonces todo eso va a complementar, todo es cuestión de perderle el miedo al ultrasonido y pues como dice la doctora, pues no se ocupa mucha ciencia, con la teoría, un estudio fácil de realizar, incluso se puede hacer a la cuna a la pie de cuna del paciente, especialmente en aquellos pacientes inestables que muchas veces no se pueden movilizar o que el técnico de rayos X está de vacaciones y que hay que esperar hasta la guardia vespertina para que pues le hagan un estudio y pues a veces se necesitan estudios de emergencia y si tenemos ultrasonido pues es una herramienta que se puede utilizar. Y aparte, pues estamos evitando estar radiando a los pacientes, especialmente en los prematuros extremos, que pues tienen hasta 2 o 3 meses de estancia intrahospitalaria y pues así disminuimos
la dosis de radiación acumulada que estos pacientes reciben y les evitamos lo que son leucemias, linfomas a largo plazo. Sí, Entonces, doctora, así es. nuevamente agradecerle por la disposición, su tiempo. La verdad que ha sido una sesión muy provechosa. Dio los tips, como dice usted, pues nos podemos estar horas, fines de todo un Ujú. congreso solo de ultrasonido pulmonar, pero pues con los pincelazos ya por lo menos nos dejó con esa incertidumbre, ya nos despertó el interés por el ultrasonido pulmonar y pues ya depende de cada quien pues ahondar un poco más con la bibliografía que mencionó. Ahí también dejé en el chat de la plataforma una página del doctor Daniel Ibarra, donde también hay bibliografía de POCUS neonatal y videos para complementar las sesiones académicas. Recordarles también que cada semana se va a estar realizando estas sesiones virtuales y que en septiembre, todavía no hemos definido fecha, se va a realizar lo que es el taller presencial, en donde pues se van a realizar prácticas en vivo con pacientes y pues ahí se va a reforzar todo lo que hemos visto en estas sesiones. Y sí. Sí. Pues nada más aquí, doctor, preguntaban de marca de ultrasonido portátil. Pues mire, la verdad es que hay muchos que son como chinos, hay algunos que sí son americanos. Nada más lo que le sugeriríamos nosotros es que sí se aseguraran muy bien, pues de que hubiera garantía, porque a veces puedes encontrar algunas marcas que son muy económicas, digo, al menos aquí hablando de México, y cuando llega a haber algún problema, pues no, pues es que es de China, no hay refacciones o no se hacen como responsables, ¿no? Entonces, digo, ya hay muchos proveedores, pero sí hay uno como muy famoso ahí en las páginas de internet que uno lo pone traductor portátil y sale como en 26,000 pesos. Ese no se los recomiendo, porque yo compré ahí, se descompuso y no me dieron garantía y tuve que comprar con otro proveedor. Entonces nada más sí hacer como, pues como bien esa búsqueda de donde vayan a comprar, que sí les hagan garantía. Y igual si quiere le mando a usted, me imagino que el doctor Ibarra también le mandó como los datos de algunos proveedores, de los que están aquí en México, o a lo mejor igual y pueden pues contactarlos con los que están fuera del país, con algunos otros proveedores de Latinoamérica. Y preguntaban aquí, diferencia con kilotórax, pues es que la diferencia, a veces con el ultrasonido les decía que podemos ver imágenes ahí a lo mejor, o sea, como un derrame que se vea con detritus, ajá, pero obviamente tienen que hacer pues los estudios citológicos, ¿no? Para hacer ustedes su diagnóstico diferencial de qué tipo de derrame pleural están observando. Sí, de igual, doctora. Bueno, solo esas preguntas y pues le envían felicitaciones y saludos desde Bolivia, desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, por aquí mire que también de Nicaragua y por ahí también algunos asistentes de Honduras. Muchas Entonces, gracias a todos. pues de momento ya hemos evacuado el 100% de las preguntas y nuevamente pues agradecerle por su participación en estas sesiones y esperamos verla también en el taller presencial. Claro que sí, cuando gusten. Ah, perfecto. Listo, doctora, gracias. Entonces voy a finalizar sesión. Gracias, doctora Janet, y un Un saludo hasta gusto. buenas, Gracias, Gracias a doctora. todos. Hasta luego. buenas Hasta noches. luego. Listo.